Hoy se cumplen 11 días de guerra en Ucrania y por primera vez en los 20 años que Putin lleva gobernando Rusia, se ha encontrado con una resistencia que ha alterado completamente sus planes y que pues le ha demostrado lo que es tener un pueblo determinado, luchador y que está dispuesto a darlo todo para, digamos, evitar que la tiranía del régimen de Putin convierta Ucrania en un títere gobernado por un dictador local, títere de Rusia, pues como puede ser Bielorrusia, como puede ser Kazajistán, como pueden ser tantas repúblicas soviéticas que Putin controla mediante pues los digamos reyezuelos sanguinarios a los que él promueve pues para que conviertan esas regiones en provincias de Rusia y a cambio pues él les deja pisotear, explotar, maltratar, matar a su población, tiranizar a su población y si la población se revuelve pues manda a las tropas rusas para que pacifiquen la zona. Pues como digo, es la primera vez desde que Putin está en el poder que se encuentra con un colectivo humano que le dice por aquí no pasamos y que coge las armas para hacer frente a él. Porque hasta ahora, tanto en Georgia como en la propia Ucrania, en momentos previos, como en Siria, Putin ha mandado a su ejército y ha tomado Crimea, ha tomado las regiones, ha tomado en la práctica las regiones, entre comillas, rebeldes del Donbass, que en realidad son protectorados rusos, ha reducido a escombros con una crueldad infinita, matando a miles de civiles, ciudades sirias como pueden ser Alepo, con su aviación, y no ha recibido ninguna respuesta. Es decir, ha lanzado un ejército con una potencia militar abrumadora contra pueblos indefensos y precisamente por la falta de apoyo internacional de esos pueblos, por la falta de armas, pues ha podido hacer lo que le ha dado la gana. Y eso ha provocado que se envalentone hasta el punto de atacar en su integridad para invadirlo un Estado, además el Estado más grande de la Unión Europea. Y como digo, en esta derrota militar que está teniendo Putin ahora mismo, derrota militar porque, vamos, las acciones de tanto de combate en campo abierto como de guerrilla del ejército ucraniano y de las milicias ucranianas, pues le están suponiendo miles de bajas en soldados, está perdiendo aviones todos los días, ayer perdió unas 10 aeronaves, está perdiendo tanques todos los días en cantidades importantes, y para esto, pues para que esto suceda hay dos factores fundamentales. Por una parte, la determinación del pueblo ucraniano, que es un pueblo orgulloso, luchador. Eh, por ejemplo, ayer contaba el ministro de Defensa ucraniano que han llegado 66.000, más de 66.000 ucranianos que vivían en Europa y en otras partes del mundo para luchar. Han vuelto a su país para luchar. Entonces, es un pueblo masivamente unido, un pueblo que en aquellas localidades en las que no llegan armas y la población está desarmada, tienen las narices de bloquear con sus cuerpos los tanques rusos para evitar que sigan pasando. Claro, luego los rusos les disparan y al final pues se tienen que quitar, pero que como digo, el nivel superlativo de valentía que hace falta para ponerse delante del ejército de un tirano con las manos desnudas para evitar que siga avanzando por el pueblo en donde tú vives, de camino a la capital o de camino a otras ciudades, pues en fin, demuestra de qué pasta están hechos los ucranianos. Y como digo, el primer factor determinante para la derrota que está teniendo Putin ahora mismo es la valentía del pueblo ucraniano, pero el segundo factor son las armas que se están mandando desde Occidente. Porque por muy valiente que sea un pueblo, si le atacan con aviones y no tiene misiles antiaéreos, está muerto. Si le atacan con artillería y no tiene los famosos TOW, los misiles estos guiados con láser que se cargan los tanques, no tienen nada que hacer. Entonces, gracias al apoyo de Europa, Ucrania está pudiendo derrotar al ejército ruso y la clave para que esto siga así es precisamente que se sigan suministrando armas por parte de la Unión Europea y por parte del mundo. Los que dicen es que si se mandan armas subirá la tensión, digo, oiga, es imposible que la tensión suba más, está en el máximo. Putin está invadiendo un estado soberano, la tensión no puede crecer más. Y evidentemente, en ese contexto en el que la tensión no puede crecer más, la clave está en quién gana y quién pierde. Si dejamos desarmados a los ucranianos, gana Putin y convierte Ucrania en un protectorado ruso. Si mandamos armas a los ucranianos, gracias a esas armas y gracias a las sanciones internacionales, podrán imponer unas pérdidas a Putin en material militar, en soldados y, gracias a las sanciones,
digamos, también pérdidas económicas, que provocarán que Putin diga, esto, si yo sigo aquí durante más tiempo, se me termina sublevando la población y termino teniendo la guerra en mis propias ciudades, porque la población dice que no está dispuesta a seguir viendo cadáveres de soldados rusos llegando a Moscú, y no está dispuesta a seguir malviviendo la cantidad, los centenares de miles de rusos que están siendo despedidos por las empresas occidentales que se están yendo de allí, y que no está dispuesta a que nuestra economía se siga hundiendo y a que la vida ya terriblemente pobre de millones de rusos sea todavía peor, y que eso provoque, pues como digo, una sublevación que haga que no pueda seguir en el poder, por mucho que el tío gobierne el país con puño de hierro y esté cerrando medios de comunicación y esté amenazando con penas de 15 años de cárcel y con mandarlos al frente, mandarlos como soldados al frente a aquellas personas que se manifiestan contra la guerra. Como digo, la clave está en demostrar a Putin que Ucrania no se rinde y que cuantos más días pasen, más inestable va a ser su posición en Rusia y más, pues eso, es decir, más riesgo va a haber de que los propios rusos que están hasta las narices de él le derroquen. Claro, es decir, hay quien dice que entonces puede utilizar las armas nucleares. La posición de Putin con las armas nucleares es la misma que la de un tío al que hay 3 personas que le están apuntando con pistolas y él les apunta con otra. No me disparéis, que os disparo. Pero claro, él sabe que si dispara, lo van a acribillar. Él sabe que si lanza una sola bala, será eliminado de la faz de la Tierra porque los otros 3 le dispararán coordinadamente. Evidentemente, utilizará su pistola como arma de disuasión para evitar que los otros le disparen, pero bajo ningún concepto les disparará a no ser que sepa con absoluta certeza que los otros le van a disparar a la cabeza. Y eso solamente sucedería si, por ejemplo, hay una coalición internacional para invadir Rusia y tomar Moscú. Pero no es el caso. Es más, es decir, si Occidente decidiera implementar una zona de exclusión aérea, que sería una medida absolutamente justa y absolutamente necesaria en Ucrania, Putin no se atrevería a utilizar las armas nucleares, porque sabe que si las utiliza está muerto, y que solamente las puede utilizar pues cuando las tropas extranjeras estén rodeando el Palacio del Kremlin, solamente en ese contexto. La situación ya desesperada de que tiene que sobrevivir como sea, porque de lo contrario, si las usa en una, digamos, en una posición menos grave para él, sabe que como consecuencia de ello le van a, vamos, a arrasar. Es decir, porque el ejército ruso no es nada en comparación con los ejércitos francés, norteamericano, inglés y alemán unidos. Entonces, como digo, Europa, el mundo occidental está siendo más cobarde de lo que debería, porque debería implicarse más en el terreno, debería imponer una zona de exclusión aérea, debería incluso mandar tropas para proteger a los ucranianos, pero si no se atreve a hacerlo, pues por lo menos lo que sí tiene que seguir haciendo es mandar esas armas que, como digo, son la clave para que Ucrania esté resistiendo y son la clave para que el ejército ruso esté siendo derrotado. Yo estoy en varios canales de Telegram que mandan vídeos en directo de personas que están en Ucrania y que están mandando gente de las milicias, del ejército, que están mandando, pues eso, imágenes en directo de lo que pasa en el frente. Y vamos, las pérdidas del ejército ruso están siendo muy considerables. Es decir, vamos, derribos de aviones, explosiones de tanques, ciudades que habían conquistado y que están volviendo a perder, y todo eso es gracias a las armas de Europa. Y realmente este conflicto hay que verlo digamos, digamos, desde una perspectiva de geopolítica. Es decir, desde un punto de vista moral, hay que ayudar a Ucrania porque es un estado soberano que se está defendiendo frente a un invasor, que además es un tirano. Pero hay que tener en cuenta que si Putin consigue tomar Ucrania sin oposición, no se va a parar ahí. Porque es un megalómano que quiere, él mismo lo ha dicho, es decir, que el Rus de Kiev era, digamos, el origen de lo que ahora es Rusia, y que por derecho natural forma parte de Rusia. Y claro, el Rus de Kiev no abarcaba solamente la zona de Ucrania, es decir, se extendía al norte y abarcaba otros países que ahora mismo son independientes. Es decir, y Putin, desde mi punto de vista, tiene el deseo, pues, como digo, absolutamente megalómano y surrealista de recuperar todos esos países. Y si no se le para en Ucrania, seguirá para arriba. Y tomará otros países como Moldavia. Y como digo, hay una cosa que hay que tener absolutamente en cuenta en política, y es que las dinámicas de la política, en el fondo,
aunque puedan ser más complejas en sus matices y puedan requerir diplomacia y 100.000 cosas más, en el fondo, en lo que es su esencia, son muy parecidas a las dinámicas que llevamos teniendo los seres humanos desde nuestro nacimiento y que compartimos con otras especies animales. Es decir, yo puedo vivir en un prado, vamos, muy rico, tener allí mi casa, mi campo y tener una vida maravillosa disfrutando de esos recursos naturales. Viene un tío más fuerte que yo y dice, esto es mío. Y yo le digo, no, yo llevo viviendo 20 años en este prado, lo he cultivado, lo he mejorado, gracias a mí todas estas especies de hortalizas, de frutas que yo planté están aquí por derecho, este prado es mío. Y el tío me dirá, ¿y qué vas a hacer para defenderlo? Y esa es la pregunta. Es decir, los derechos no valen nada si no hay herramientas para defenderlos. Y ante gente como Putin, que solamente entiende el lenguaje de la fuerza, esas herramientas tienen que ser la fuerza. Es decir, tú le haces a Putin una manifestación de 10 millones de europeos diciendo no a la guerra y le resbala completamente. Él dice, yo tengo misiles, yo tengo tanques, yo tengo aviones. ¿Qué tienes tú para defender este territorio que dices que tiene derecho a ser independiente? Pues si tienes algo lo suficientemente poderoso como para hacer que yo me replantee mi integridad y mi supervivencia como presidente, pues te haré caso. Si no lo tienes, me puedes hablar de todas las razones morales, éticas, jurídicas que te den las ganas. Yo voy a invadir porque soy más fuerte que tú y porque solo entiendo el lenguaje de la fuerza. Y precisamente por eso, Putin, como digo, precisamente porque nadie le ha tosido, precisamente porque ha podido invadir Georgia, Crimea, la zona del Donbass, ha podido arrasar y matar a miles de sirios sin ningún tipo de oposición internacional, ha entrado en Ucrania. Porque ha dicho, cuando yo pongo los misiles encima de la mesa, nadie se atreve a toserme, nadie se atreve a plantarme cara. Mis misiles son la mejor carta de presentación, con ellos puedo hacer lo que quiera. Y por eso hace falta que alguien se ponga enfrente y diga, tú tienes tus misiles, nosotros tenemos los nuestros. Y vamos a luchar en un campo de batalla donde vamos a demostrarte que tenemos la determinación y el coraje para defender los motivos de justicia, de humanidad, de derechos humanos que decimos que, en fin, que son, entre comillas, pues digamos, el camino recto, los principios que deben regir el orden internacional. Es decir, respeto a los derechos de cada país, respeto a los derechos de cada persona y fuerza para defender esos principios y esos derechos. Y como digo, Ucrania está siendo el lugar donde, si tenemos el coraje de seguir apoyando al pueblo ucraniano, pues la megalomanía, la fuerza bruta, la brutalidad de Putin se van a torcer y se va a tener que volver a su país con el rabo entre las piernas. Así que lo dicho, espero que sigamos apoyando al pueblo ucraniano, espero que sigamos mandando armas, porque gracias a esas armas están obteniendo pues el complemento que necesitan para, pues, con su coraje, con su determinación, con su unión como pueblo, hacer frente a la invasión y mandar al invasor a donde tiene que ir, a su casa. Y con suerte lo suficientemente debilitado como para que los rusos, pues, pese a lo difícil que es la situación, se organicen lo suficiente y se movilicen lo suficiente como para quitar ese déspota de en medio y conseguir un gobernante que respete sus derechos y sus libertades y que lleve a Rusia al progreso, pues como hay que llevarla. Es decir, defendiendo la dignidad de los ciudadanos, dándoles un papel protagonista, poniendo la economía al servicio de la ciudadanía en lugar de al servicio de los oligarcas y, pues eso, dando el contexto de libertad que hace falta, el contexto de libertad y de respeto a los derechos humanos que hace falta, pues para que un país pueda sacar lo mejor de sí, sacar lo mejor de su población, crear riqueza y ponerla al servicio del interés general. Bueno, gracias por escucharme.